Ok. Les pediría, por favor, si pueden encender sus cámaras. No es obligación, pero es muy apreciado para los profes poder hablar con alguien. Muchas gracias, Pablo. Si no es un poquito alienante hablar a una pantalla nomás. O sea, tener la sensación de tener interlocutores es importante. Si es posible encender las cámaras, sería súper apreciado. Gracias, Manuel. Gracias, Bruno. Ahí tenemos 3. Raimundo, gracias. Okay. Bueno, la idea es hacer clase presencial, ahí no se puede apagar la cámara. Pero bueno, estoy con contacto estrecho. Esta semana no hay ninguna posibilidad de hacer clases presenciales, así que la primera clase presencial va a ser la semana próxima, el próximo lunes. O creo que es feriado el próximo lunes. A ver, ¿es feriado? Ah, no, no escuché, está muy, muy débil, parece el volumen. No se me había quedado mi micrófono. Ah, ok, bueno. Gracias por contestar en tu caso. Pero es feriado, ¿cierto? Sí, porque aquí es un feriado religioso. Ya, ok. Entonces la próxima clase presencial sería entonces el viernes, no el que viene, sino el siguiente. Bueno, ok, entonces, bienvenido a Astrofísica de Estrellas. Es un curso bien bonito, hay un montón que ver en el semestre. Y lo que vamos a ver es astrofísica estándar, es decir, no es, bueno, hay aspectos, obviamente hay aspectos de investigación moderna en astrofísica estelar, pero lo que queremos ver en el curso es lo que está establecido. Y bueno, toda la teoría de estrellas fue desarrollada en el siglo XX y hubo unos pocos problemas pendientes que vamos a ver, pero que fueron solucionados ya al principio de la década de los 2000. Entonces ya está todo bastante bien amarrado y comprendemos relativamente bien las estrellas. En cuanto a su evolución, al grueso de la evolución de la estrella y el grueso de su estructura interior, etc. Bueno, los aspectos que están pendientes y que son temas abiertos y que todavía no están resueltos, los voy a destacar cuando avancemos en el curso. Mi nombre, ya saben, es Simón Casasus. Voy a compartir pantalla. Y tengo una página web. Esta de acá. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, ok. Entonces, esta es mi página. Y en esta página hay un enlace a docencia acá, en que esta es la página web oficial del curso. O sea, obviamente que vamos a usar cursos para las comunicaciones y las notas, ese tipo de cosas, pero es aquí donde pongo mi material docente. Entonces, acá, me equivoco, no, todavía no actualizo el año para este año, pero aquí lo más importante es que pueden ver a ver si este enlace funciona. Sí, funciona. Ahí está el programa oficial del curso y todo lo que tenemos que ver. Y yo voy a tratar de cubrir bueno, todo esto. Si quieren véanlo con más detalle, digamos, cuando quieran. Mi curso, entonces, tengo unos apuntes que, más que apuntes, son como, más bien como una especie de resumen de lo que hay que saber. Entonces, pueden ver mis apuntes como
un condensado de lo que yo espero que ustedes sepan al terminar el semestre. En verdad, para poder, digamos, aprender, para poder aprender leyendo un libro solamente, es necesario en verdad usar un libro guía. Y para eso, el típico libro guía es el Carroll and Osley. Ahí hay una persona queriendo entrar. El típico libro guía es el Carroll and Osley, pero es un poco extenso. Es un tremendo librasco. Entonces, a mí me gustó este libro de acá, el de Francis Leblanc, que es más cortito. A ver si puedo... eh, a ver si puedo... No sé si tengo en este momento... ¿Tengo acá los libros? A ver. Sí. Parece que faltó a ver, entonces este es el Leblanc. Hacia el principio es un libro relativamente compacto, con, bueno, 300 páginas o un poquito menos, 300 páginas acá nomás. Me pareció ok. Hay otros libros más pro, si quieren, como más avanzados, pero son un poquito más difícil de digerir, como los libros de Erika von Vitense, que son 3 volúmenes. Cada uno es compacto, pero son 3 volúmenes. Y el que, a ver si logro encontrar fácilmente, se me olvidó condensar los libros. Sí, está. Y este es el Karen Nusley, que es como lo que todo el mundo usa, en verdad, el libro más estándar eh, de introducción a astrofísica. Y lo que no me gusta es que es demasiado básico en algunos aspectos. Por ejemplo, habla de mecánica, la manera en que introduce la física es un poco lento y digamos, no es que sea malo, pero para llegar a cerrar el tema tenemos 850 páginas. Entonces, es un poquito mucho. Este libro que todo el mundo pasa en astrofísica estelar y hay que, bueno, se los voy a compartir, les voy a compartir el PDF. Pero yo prefiero guiarme, o sea, les recomiendo más leer, guiarse con el Leblanc. Entonces, con eso, yo igual les voy a mandar un mail con esta lista de libros. Sí, entonces le estaba contando de mis apuntes y acá hay 2 versiones de mis apuntes. Está la versión condensada, que es de repente más leíble en impreso. O sea, si quieren imprimir algo para poder rayar o tomar nota en el papel, por ejemplo, cuando vengan a clase, de repente es práctico, en vez de anotar en un cuaderno en hojas sueltas, de repente imprimir este condensado para tomar nota directamente en el, en el curso, en los apuntes del curso. Puede ser más rápido, en vez de tener que volver a escribir cada ecuación cuando vayan a clase. Digamos, yo en la clase les voy a mostrar las transparencias y van a hacer esto mismo. Si se fijan acá en este PDF, están estos numeritos que separan cada slide, cada hoja, si quieren, de la presentación. Entonces, pueden ir en orden.
Este curso es creo que la tercera vez que hago el curso de estrellas. Y por lo tanto es un curso en desarrollo, estoy tratando de mejorarlo cada vez. Muy probablemente antes de una clase voy a cambiar un poquito los contenidos, pero un poco. Entonces, no va a ser exactamente lo mismo, pero quizás es más práctico igual tener impreso el curso antes de ir a clase. Am, entonces, esta es una versión de lo que está en la página. Aquí está. Y la otra versión es la presentación en sí, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces yo cuando voy a hacer clase voy a usar este formato, pero el contenido es el mismo que el PDF que les mostré antes. Ok. Otro tema que tenemos que ver ahora es el formato de evaluación del curso. Entonces, acá hay un archivo texto que igual voy a subir a ver, disculpen. Estoy con un teclado nuevo que no manejo muy bien aún. Entonces, a ver. Um, Ahí está. Aquí. Ok, este es el formato de evaluación que tenía en mente. Sí. Obviamente lo más importante son los controles y el examen. Em, yo pensaba hacer 3 controles, con el último control la penúltima semana del semestre, de manera a poder hacer una exhibición y que solamente digamos, los que no se han sacado suficientemente buena nota tengan que ir al examen. Em, entonces, hay otro formato en que podríamos hacer 2 controles, pero creo que normalmente hago 2 controles solamente, pero me tinca más el formato. Ha sido súper difícil coordinar controles y somos N en la sección. Hay 48 inscritos y es em, difícil coordinar un horario de controles que le funcione a todo el mundo. Entonces, de repente hacer controles en horario de ayudantía o de cátedra, al menos parece que algunos tienen tope con la ayudantía, entonces tendría que ser en un horario de cátedra, y podrían ser controles cortos en ese caso, um, que rebalsen un poquito en el horario del almuerzo, por ejemplo, para evitar estar tan apurado. Entonces, en vez de hacer 2 controles largos de 3 horas, podría hacer 3 controles de 2 horas, en que, am, digamos, usemos el horario de cátedra y se rebalsa un poquito más hacia el almuerzo si es que es posible. Igual voy a consultar en el momento. Em, Aparte de los controles típicos, hay una nota de tarea, que son tareas que hay que entregar individualmente y que van a ser corregidas, pero muy esquemáticamente, solamente por el ayudante, porque en este momento hay una sola ayudante, incluso con 2 ayudantes, es demasiado pega corregir tareas en detalle, bueno, digamos, demasiada pega para el ayudante. Entonces, esas tareas la pueden hacer en conjunto. Es decir, la idea es promover trabajo entre ustedes, que colaboren entre ustedes para resolver los problemas de las tareas, pero tienen que entregar cada uno su copia y bueno, van a ser corregidas de manera muy somera, es decir, sin detalle, a diferencia de los controles. ¿Okay? Em, es decir, en general las notas de las tareas debieran ser todas 7 si la entregaron, básicamente, porque como lo pueden hacer juntos y de hecho están las soluciones por ahí, son problemas típicos, es cosa de demostrar que al menos copiaron la solución
Y ojalá lo pensaron bien, digamos, pero hay que pasar por esos problemas típicos. Eh, Hay una nota de participación que normalmente uso, y eso es porque típicamente el número de alumnos en este curso es como de 20 por sección y podemos hacer presentaciones o podemos interactuar en clase y todo eso. Pero ahora somos muchos, yo no veo factible que hagamos presentaciones propiamente tal. Pero por otro lado, tenemos un problema porque ustedes ya habrán escuchado que hay una crisis en el modelo de educación superior y los estudiantes no están yendo a clase. Entonces, digamos, la solución a eso es hacer clases participativas, en que incluso uno quisiera poder hacer el modelo de la aula invertida. La aula invertida sería decir que ustedes hagan la clase. Ah, Eso desafortunadamente no me ha funcionado. De hecho, llevo varios años tratando eso. Ni siquiera en el posgrado funciona. Y la idea es justamente como tienen ya el resumen de lo que vamos a ver, que preparen con anticipación la clase y luego estén en condiciones de explicársela de explicar la clase a los compañeros. Y eso es súper difícil. Obviamente con mi ayuda lo podrían hacer, pero es súper difícil de lograr. Quiero decir, es difícil aprender la materia sin que nadie la explique, más que el libro. Pero es muy difícil lograr que ustedes tengan la suficiente disciplina como para preparar las clases anticipadas. Eso simplemente yo no lo he visto suceder. Am, o si es que sucede, es como en grado reducido. Entonces, lo que se me ocurre para este semestre es, incentivar a la participación en clase. Um, yo voy a preguntar cuando hagamos clases presenciales si acaso alguien quiere en especial explicar una parte de la materia o si alguien, por ejemplo, tiene mucha participación durante la clase, asiste a todas las clases y todo eso, entonces va a tener una nota de participación totalmente subjetiva de 7. Si alguien no va nunca a clase, esa nota de participación va a ser un 1. Y si alguien va un poquito a clase, participa un poco, sería un 4. Y es una nota totalmente subjetiva que voy a ir formando en función de la impresión que me hagan durante el semestre. Entonces, claro, si no los veo nunca, no voy a tener ninguna impresión y no va a haber nota de participación, va a ser un 1. Y esa nota de participación la usaríamos solamente en caso mejora la nota. Sería un incentivo. Y la nota final, entonces, es un promedio de las notas de tarea, 20% de tarea, 80% de nota de controles, incluyendo examen. Y si la nota de participación mejora algo, y si es mejor que 4, y si ponderando la nota de participación mejora la nota final, entonces la incorporamos en la evaluación final. Y esa nota de participación simplemente es para incentivar la participación en clase y el trabajo previo a la clase. O sea, la mejor manera de aprender es venir preparado. No esperar de que venga la materia el día de la cátedra, porque eso es una actitud pasiva que no funciona muy bien en docencia. O sea, funciona a alguna gente, pocos, y em, no es muy, porque no es muy eficiente. O sea, digamos, uno va a clase, trata de escuchar lo que dice el profe, es difícil luchar contra el sueño, vamos tratando de anotar más encima, hoy de repente me distraje porque, no sé, entró una mosca o lo que sea, o llegó un WhatsApp al teléfono, o me quedé dormido porque tuve que hacer una tarea para otro ramo el día anterior, me quedé muy tarde, y entonces al final uno sale de la cátedra y tiene que hacerlo todo de nuevo. Igual tiene que leer después en la casa. En la casa, entonces viene y trata de recuperar la materia leyendo el libro y todo eso. Es mejor hacerlo al revés. Es decir, haber visto la materia antes, un poquito, aunque sea en diagonal. Entonces, cuando llega a clase, no viene como una sorpresa abrumadora. Y si uno se distrae, bueno, igual algo le suena y va a poder buscarla, no se va a sentir tan inseguro con la sorpresa, digamos, de la materia nueva. ¿Ok? Entonces, eh, es súper difícil. Yo sé que
En realidad no lo van a hacer, pero traten por lo menos de usar los apuntes que están en la página web para poder preparar las clases con anticipación. Entonces, les recuerdo, mi página web está acá. Y aquí están las presentaciones y la página, no sé si alcanzan a ver, pero es www.das.chile.cl/Simón. Esa es mi página. A ver. Acá no sé si la alcanzan a leer. ¿Se alcanza a ver la...? Bueno, no sé, si no lo alcanzan a leer, lo puedo mandar un mail con este enlace. De computador al menos se ve, y si no, alguien lo había mandado por el chat igual. Ah, genial. Bueno, De todas maneras, considero que sería conveniente que lo mande por mail luego, porque dale. eh, Ok. Ok. De ahí se las mando por mail. Ok, entonces, por hoy, empecemos entonces... Ah, antes de empezar con la materia en sí, les quería contar un poco de mi especialidad. Bueno, yo soy profesor titular en el Departamento de Astronomía. Hago clase en Bochef desde el año 2000, por ahí. Fui profe bastante joven. Hice mi doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, en temas de evolución estelar y restos estelares, nebulosas planetarias, ese tipo de cosas. Después cambié de área a muchas cosas distintas, eh, incluyendo cosmología observacional, medio interestelar y todo eso. Y llegué finalmente a especializarme desde el año 2010 en formación planetaria. Entonces yo estudio el origen de los planetas, principalmente mediante observaciones usando el observatorio ALMA. Eso es lo que más he estado haciendo últimamente. Y cuando tenga la oportunidad de hablar de cosas de las cuales sé con más propiedad, es decir, con la cual he hecho investigación, se los voy a decir, les voy a dar algunos ejemplos. Ok. Entonces ahora partamos con la clase. Se me olvidó consultar si alguien tenía un reparo con este modelo de evaluación. Si hay alguien que tiene una objeción o salió, lo encuentro normal, pero en la nota de participación recuerden que hay incentivo, o sea, digamos, no, solo puede mejorar, no puede empeorar. Ok. Entonces, empecemos. Ya, entonces este es el curso. Tenemos 5 capítulos. Capítulo 1 es un poco técnico, pero lo necesitamos para describir la radiación. Es decir, que en astronomía clásica normalmente trabajamos, clásica, o sea, el grueso de la astronomía moderna también, pero típicamente usamos el espectro electromagnético, la radiación electromagnética, para interpretar fenómenos astrofísicos, ¿no? Entonces, necesitamos poder describir la radiación electromagnética, y eso es lo que vamos a cubrir con el capítulo 1. En el capítulo 2, teniendo esa herramienta en mano de creo que el flujo, la luminosidad, el color y todas esas cosas, vamos a poder describir cuáles son las propiedades generales de las estrellas, o sea, no solamente en cuanto a sus propiedades observacionales, sino que también en cuanto a resultados básicos que podemos decir usando principios muy simples, o sea, digamos, usando argumentos físicos muy simples. Uno puede llegar a conclusiones muy interesantes sobre la naturaleza de las estrellas, usando sus propiedades observacionales básicas y argumentos físicos lo más sencillo posible. Después vamos a hurgar un poco más en detalle. Primero hablando de la atmósfera estelar, es decir, de la capa que es visible de la atmósfera. Luego vamos a hablar de su estructura interior, es decir, de cómo está compuesto
el interior de la estrella hasta el núcleo estelar, y donde se genera la fusión nuclear. Y vamos a terminar el curso hablando de evolución estelar y cómo las estrellas pasan su vida, y sobre todo cómo terminan su vida. Es decir, hay un aspecto muy interesante en la evolución estelar, es el de los restos estelares, que vamos a ver de que estas estrellas son una especie de fábricas de elementos que van enriqueciendo el universo y la galaxia, generación tras generación. Entonces, la evolución estelar y sobre todo los restos estelares son muy importantes porque juegan un papel fundamental en la evolución galáctica y la generación de nuevas camadas de estrellas y sus planetas. Bueno, partiendo entonces con el capítulo 1, hoy día vamos a hacer un repaso de electricidad y magnetismo, muy somero, hablando de las ondas electromagnéticas. Y ya para el viernes voy a introducir entonces la intensidad específica y luego para adelante con cómo esta idea de rayo, rayo de luz que vamos a formalizar usando esta cantidad de intensidad específica, se acopla con la materia a través de la transferencia radiativa. Luego vamos a introducir la radiación termal de cuerpo negro, que quizás ya escucharon hablar. Vamos a extender el tratamiento de transferencia radiativa a los medios discretos, es decir, modelando la interacción de radiación con átomos y moléculas. Luego vamos a introducir entonces estos conceptos de opacidad, profundidad óptica, es decir, qué es lo que es un medio transparente o semitransparente, qué es lo que es un medio opaco. Y vamos a terminar el capítulo con las soluciones que existen a la ecuación de transferencia radiativa. Entonces, por hoy, el repaso de ondas electromagnéticas. Entonces, ya saben, el campo electromagnético se describe usando las ecuaciones de Maxwell, y estas 4 ecuaciones de Maxwell son la ley de Gauss, la ausencia de monopolos magnéticos, la ley de inducción de Faraday, y la ecuación de Ampère-Maxwell, la ecuación de Ampère con la densidad de corriente, y que incorpora entonces la corriente de desplazamiento propuesta por Maxwell, y que unifica el campo electromagnético. Entonces, para medios lineales, el vector de desplazamiento eléctrico es proporcional al campo eléctrico, y el campo de inducción magnética es proporcional al campo magnético. El campo B y el campo H nomás. El campo magnético simplemente vamos a llamar el campo B. Entonces, en el vacío, en MKS, en el Sistema Internacional de Unidades, que usa metros kilos segundo, estas permitividad eléctrica y magnética se reduce entonces a su valor en el vacío ε0 y μ0. Entonces, uno puede manejar las ecuaciones de Maxwell, y ojalá lo hayan hecho en el curso de electricidad y magnetismo, para llegar a demostrar de que el campo eléctrico y el campo magnético, ambos, satisfacen ecuaciones de ondas, en que acá reconocen el laplaciano del campo eléctrico. Esta es la segunda derivada, y todo esto junto se llama el D'Alembertiano. A ver si esto no funciona. Entonces, esta cuestión en conjunto, a veces lo pueden haber visto anotado así. Perdón, no es eso lo que quería hacer. Esa voy a borrar. Clear. Entonces, este es el campo eléctrico. Sorry. Entonces, esto hay que interpretarlo como, en el vacío, por ejemplo, sería eso, y acá hay que interpretarlo como 3 ecuaciones, ¿no es cierto? El E sub x igual a 0, D'Alembertiano de E sub i igual 0, y en el sub z igual 0. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso no les debería sorprender en general. Ok, entonces, una cosa que podemos hacer es, perdón, esto es un resultado que no corresponde cubrir en el curso, pero espero que lo hayan visto
del electromagnetismo y deriva directamente de manejar estas ecuaciones. No es muy brujo hacerlo. Otra consecuencia, manejando la ecuación de Maxwell, es que el campo electromagnético cumple una conservación de energía radiativa, esta de acá. Entonces esto es, a ver si puedo dibujar un poco más. Entonces, esto es bien importante destacar. Voy a tratar de ver cómo funciona. Miren, este de acá, a ver, ¿funciona? Sí, tengo en rojo. No importó. No quería, quería simplemente cambiar el color. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, esta es la ecuación de continuidad de la energía, el campo electromagnético. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, lo podemos ver así. Vamos a integrar esto de acá en algún volumen V. ¿Okay? Entonces, tenemos un volumen V en el cual hay densidad de carga y densidad de corriente. Este es el volumen V. ¿Okay? Entonces, integro toda esta ecuación en ese volumen. Y lo que voy a ver es entonces que tengo la integral en dv de du a dt más la integral del volumen de la divergencia de ese vector S es menos la integral en dv de j.e. Y este término de acá es súper simple porque como estamos integrando en la posición, puedo sacar una derivada parcial en el tiempo, porque son coordenadas independientes x, z y t. Entonces, eso va a ser dA dt de la energía total. Bueno, este U sería la densidad de energía, según este resultado que les doy. Les digo que U es la densidad de energía, y está dado por la ecuación 8. Más este voy a aplicar el teorema de la divergencia, y entonces va a ser igual a la integral de en dA.s a través de la superficie que cierra el volumen B. Y entonces lo que tenemos a la derecha es, eso no lo podemos cambiar, pero sí de repente descomponer lo que es el J. El J es ρ, la densidad de carga por D.E. Y si se acuerdan, la fuerza electromagnética que actúa sobre una carga es Q por la velocidad de la carga cruza el campo magnético más Q por E, ¿no es cierto? Y si yo tomo un producto punto de F de la fuerza con la velocidad, voy a tener la potencia de la fuerza electromagnética, y ustedes pueden ver que el primer término se va a anular y me va a dar simplemente D.E por Q. Entonces, este término de ρV.E es la potencia por unidad de volumen. La potencia ejercida sobre un continuo de carga, porque la potencia ejercida por cada una de las cargas Q es V.E. Entonces, acá tengo la densidad de carga, y entonces el Q lo pueden ver como ρ por dV. Entonces, eso para explicar de que a la derecha tenemos la potencia ejercida en el elemento de volumen V. Este de acá sería el flujo de este vector S a través de la superficie, y el primer término es la variación de esa energía, de esa cantidad total de U. Entonces tiene alto sentido como ecuación de continuidad, porque vemos que la variación de la energía electromagnética dentro del volumen U está dada por cuánto energía se escapa por la superficie, es decir, si esto de acá es positivo, decrece la energía total dentro del volumen, y cuánta energía se pierde en desplazar las cargas dentro del volumen V. Resumen ultra condensado de una ecuación de continuidad de la energía radiativa o electromagnética.
no pretendo que esto sea obviamente no quiero que... Perdón. Mira, ahora sí. No pretendo que esto sea materia que me puedan reproducir, simplemente le estoy refrescando la memoria para que no crean que esto acá es mágico, que deriva directamente de la ecuación de Maxwell, y esta ecuación cumple es una ecuación de continuidad para sacar densidad de energía U, y lo llamamos densidad de energía porque justamente varía cuando se transporta, cuando se pierde potencia al desplazar las cargas dentro del volumen. Sí, antes, de repente... sí, no sé si esto lo podría haber incluido dentro del resumen, pero quisiera destacar otra cosa más. Vamos a poner otra hoja. Ya. Otra cosa más interesante es que ese vector de Poynting... no lo puedo hacer todavía. Me acabo de acordar de que necesito lo que es una onda plana monocromática para hablar de eso. Sí. Entonces, para seguir, entonces tenemos ese campo electromagnético y en el plano focal de un telescopio, radio óptico, lo que sea, o un detector, una cámara CCD, lo que se mide al final es una señal, es el campo eléctrico en función del tiempo, el campo magnético en función del tiempo. Eso es lo que nos llega. Entonces, por ejemplo, cuando yo miro la estrella de noche, no veo nada, el fondo oscuro, excepto que, claro, hay puntitos luminosos. Yo para detectar esos puntitos luminosos, bueno, seríamos decir que el ojo tiene que estar perturbado con alguna fuerza externa, ¿no? Es decir, quiero decir que cuando observamos el brillo de la estrella es porque la estrella, a pesar de estar a años luz de distancia, alguna influencia hacen en nuestro ojo. Obviamente gatillan una respuesta nerviosa y que nosotros interpretamos como el brillo de la estrella. Y eso se hace perturbando las cargas eléctricas que hay en los detectores en la retina. Y por lo tanto es lo mismo que hay en un telescopio, es simplemente una señal de campo eléctrico y magnético en función del tiempo. Entonces al final lo que tenemos al observar en astronomía o simplemente en la experiencia cotidiana es un campo electromagnético, y también es ese mismo campo electromagnético el que cuenta cuando uno trata de ver, por ejemplo, cómo se acopla la radiación con el medio adentro de una nebulosa. Ese campo electromagnético es un campo en función de la posición y del tiempo. Y podemos descomponer este campo electromagnético en su transformada de Fourier. Entonces, es típico usar la transformada de Fourier cuando usamos fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales de orden 2, con ecuaciones diferenciales lineales, y es una herramienta muy práctica justamente para tratar esos casos. Entonces acá vemos cómo funciona. Yo puedo escribir el par de Fourier, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de que esto me dice cómo el campo E depende de su espectro, que sería ah, esta función, en función de la frecuencia angular omega, ¿ok? Y lo puedo dar vuelta, ¿no es cierto? Ustedes también saben de que esto de acá tiene un par, que es el par de Fourier, que se escribe de varias maneras, pero aquí lo tengo, entonces lo voy a anotar. Las notaciones. Ahí va. Entonces tenemos también que está el par de Fourier, que en una posición dada y en función de la frecuencia, es la integral en dt de e de xt por e a la i omega t, ¿no es cierto? Y eso para cada una de las componentes. Entonces yo puedo tomar justamente esta transformada en las ecuaciones de Maxwell y
resulta que la parte temporal, la derivada segunda en la parte temporal, esta derivada segunda de acá me va a dar acá. O sea, descompongo E en esta integral, y ustedes ven que si yo tomo la derivada segunda del tiempo, va a actuar solamente en esta parte de acá, y va a arrojar entonces este omega cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que era la ecuación de onda se transforma en una ecuación de Helmholtz, en el vacío por lo menos, sin fuentes de acá, o sea, en cero acá. Y podemos reconocer al tiro que las soluciones para la ecuación de Helmholtz son exponenciales oscilantes, en que cada una de estas componentes E o B es básicamente una exponencial como E a la i kx, ¿no es cierto? En que, bueno, el k, el número de ondas, está dado por esta relación de dispersión. Entonces, se define la velocidad de fase como la razón entre omega y k, en que k está dado, les recuerdo, por esta cantidad de aquí. Y esto se relaciona con la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Que C1 partido por, a ver, de memoria esto es 1 partido por la raíz de epsilon 0 mu 0. Claro, y bueno, cuando estamos en un medio, la velocidad de fase, la razón entre omega y k, podría ser distinta de C, en que está entonces este índice de refracción que es mayor o igual a 1. Entonces es un poquito más lenta la velocidad de fase que la velocidad de luz en un medio. Entonces, cuando junto todo, volviendo a la ecuación 10 acá arriba, veo que cada una de las componentes del campo electromagnético lo puedo descomponer mediante este argumento de descomposición espectral en ondas planas. Es una sumatoria de ondas planas, ondas planas monocromáticas. Entonces, cada una esta de acá es una onda plana monocromática. Esta de aquí es una onda plana monocromática, en que la parte monocromática viene de que estamos usando una sola frecuencia, omega, y la parte plana es que si se fijan, por ejemplo, acá, para el caso de una... mouse. Ya, entonces si escribo una pura componente, por ejemplo, E sub x de omega, una sola de esas componentes, sería entonces un epsilon x por e a la... Imaginémonos que tenemos esta situación, k.z, o sea, por z, a ver si funciona, sí, k por z nomás, menos omega t. Ok, entonces sería el caso en que k es k según z unitario, y ven ustedes entonces que todos los planos x y son equifase, tienen la misma fase. Entonces por eso se llaman onda plana, que digamos, tienen planos equifases. Entonces, en esta solución podemos factorizar el omega, y miren lo que pasa acá. Ya, entonces si factorizo, aquí en este ejemplo más sencillo, si factorizo entonces el k, voy a tener k por z menos omega partido por kt. Y esto es justamente la velocidad de fase. ¿Ok? Y entonces todo esto de acá es como una función de z menos b phi t. Y eso entonces representa una señal que se desplaza hacia la derecha en z, es decir, esto de acá es una señal estática en un sistema S' en translación
perdón. Translación uniforme hacia más z, ¿cierto? O sea, z' igual a z menos b phi t, la transforma de Galileo. Entonces, por eso decimos que esto es una onda, porque ¿qué se desplaza con velocidad de phi? Justamente porque ahí reconocemos, a ver, la solución de D'Alembert. Entonces, también manejando la solución, manejando las ecuaciones de Maxwell, se puede demostrar que la ecuación de D'Alembert es, digamos que perdón, que las ondas planas electromagnéticas son transversas, es decir, de que el campo EB forma un triedro. Es algo así, bueno, ustedes se lo conocen, ¿no? E cruz B igual a la dirección de propagación. Y entonces eso es como una de las propiedades básicas de la onda plana electromagnética. Entonces, hay un tema, eso sí, que tanto la densidad de energía electromagnética como el flujo de radiación electromagnética dependen muy rápido del tiempo. Las frecuencias típicas son lo visible son como de varios terahertz, miles de terahertz. Entonces, en la práctica uno no puede ver el detalle de esa evolución temporal. Es decir, de que al final cualquier detección del campo electromagnético es un promedio. Entonces, introducimos el promedio del campo electromagnético de cualquier cantidad U, S, E, B. De esta manera, es un límite cuando el tiempo de integración que llamamos, que es el tiempo de promedio, va a infinito de esta integral temporal. ¿Okay? Entonces, el promedio temporal para el vector de Poynting, por ejemplo, es esta cantidad. Se puede demostrar de que uno cuando hace el promedio temporal, en vez de hacer toda la maquinaria de integrar todo eso, se puede demostrar que con el límite infinito tenemos este resultado simple, en que este asterisco mata la dependencia temporal, ¿no es cierto? Porque tenemos e a la i omega t cruz e a la menos i, por e a la menos i omega t, por el conjugado que está acá. Y eso mata entonces la dependencia temporal. Y queda entonces que el vector de Poynting va dirigido en la dirección de propagación. Y similarmente para la densidad de energía electromagnética, resulta que en promedio es como el cuadrado del campo eléctrico. Entonces acá hay un resultado importante, si se fijan, en esta ecuación es súper importante porque muestra que al final el vector de Poynting en promedio es básicamente en vacío será la velocidad de la luz multiplicado por la densidad de energía radiativa. Y eso entonces es lo que siempre se usa cuando uno describe un fenómeno de transporte de cualquier cosa, que puede ser número de partículas, que puede ser temperatura o alguna molécula que se va difundiendo. Uno cuando hace el típico ejercicio de ver pelotitas que van viajando con una cierta velocidad u y que llegan a un elemento de área de A, el número de partículas que cruza ese elemento de área de A en un tiempo delta t es U por B y por A. Entonces, esto se interpreta como el número de partículas que va bueno, acá, perdón, disculpen, eso es vector velocidad B, y sería que acá estoy hablando de densidad de energía, quizás fue un poco desafortunado. Podríamos partir con densidad de número nomás. El número de partículas sería entonces el número de partículas que cruza el área A. Y si yo además multiplico cada partícula por una energía que lleva, esto va a ser entonces la densidad de energía que lleva a las partículas, y eso entonces va a ser la cantidad de energía que cruza ese elemento de área en un tiempo delta t. El punto es que cuando tengo una cantidad así, ustedes tienen que reconocer en el curso de física va a venir de a poquito, de que cuando tienen una cantidad cualquiera, número de partículas, densidad de energía, una cantidad escalar,
y la multiplican por una velocidad, el resultado es un flujo de esa cantidad. ¿Ok? Si es necesario, vamos a volver a este punto en las próximas clases. Pero es importante para describir, por ejemplo, cuánto momentum lleva la radiación. Cuando hablemos de presión de radiación, vamos a necesitar volver a este concepto, entonces probablemente hay que ir un poquito más claro. Ahora hay un punto realmente especial de la radiación electromagnética que lo distingue del resto de los fenómenos ondulatorios. Y que es que es la naturaleza corpuscular de la luz. Entonces, ¿no es cierto? Ustedes saben de que la onda electromagnética, la radiación está compuesta de fotones, y ese es un resultado que propuso inicialmente Planck y que explicó Einstein, que van a ver, es muy interesante, lo van a ver en el curso de Introducción a la Física Moderna, o no sé en qué curso en este momento se puede ver eso, pero hay un par de cursos que se puede ver en el pregrado, bueno, en la licenciatura de Astronomía y Física obligado, no sé en la ingeniería. Pero el desarrollo histórico es muy interesante de esto, y al final dice que la radiación electromagnética es cuantizada, es decir, la energía que lleva un fotón no es cualquiera, siempre es h nu, en que nu es su frecuencia. Eso igual es bien loco, es decir, de que esa descomposición espectral que hicimos, que era un artefacto matemático que nos ayudaba a resolver la ecuación de onda, porque de la ecuación de onda pasamos a la ecuación de Helmholtz, y esa tiene solución oscilatoria, entonces introducimos la onda plana monocromática. Todo eso es una herramienta, una maquinaria matemática. Pero resulta que la componente monocromática tiene una contraparte física. Y eso es muy sorprendente, es así la naturaleza, que es que la energía que lleva un fotón depende de su frecuencia, directamente. Entonces, la cantidad de energía radiante a una frecuencia nu es entonces la densidad de fotones. Uno introduce entonces el concepto de densidad de fotones, que es el número de fotones por unidad de volumen, multiplicado por la energía que lleva cada uno de esos fotones. ¿Okay? Entonces, uno puede mostrar de la presión para la energía total relativista. Entonces, acá es el típico E igual a mc cuadrado, pero en versión incluyendo la energía cinética. ¿Okay? Entonces, esta parte de acá es la energía en reposo. ¿Okay? Entonces, usando esto, uno pone que la energía de un fotón es h nu, ¿okay? Y que tiene masa cero. ¿Okay? Entonces ahí sale que el momentum de un fotón, el fotón lleva momentum, está dado por h partido por lambda. Ok. Bien. Entonces, sí. Con eso podemos entonces asociar una frecuencia a la radiación, y esa frecuencia es más allá que un artefacto matemático, sino que también se relaciona con el número de partículas. Uno podría contar cuántas partículas tienen esa frecuencia. ¿Okay? Y entonces eso nos permite ya introducir el espectro electromagnético que ustedes conocen desde el colegio. Entonces, tenemos desde ondas decamétricas, es decir, longitud de ondas decamétricas, fotones de muy baja energía, hasta, bueno, longitud de onda que son del tamaño atómico, ¿okay? Que se llaman entonces radiación gamma. Cuando la radiación del tamaño, perdón, cuando la longitud de onda es del tamaño del núcleo atómico, es radiación gamma. Cuando la longitud de onda es del tamaño del átomo, es radiación X, ionizante, que puede ionizar el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Y cuando vamos entonces a otras longitudes de onda más cortas, podemos entonces, bueno, ya pasamos por el rango visible, que ustedes ya conocen ahí el lado violeta, ultravioleta, azul, hasta rojo, etc. Bueno, esto de acá yo creo que lo saben de memoria. Y bueno, obviamente en el
en astronomía usamos todo este espectro electromagnético, incluyendo desde las ondas gamma hasta la decamétrica. Entonces, para observar la radiación gamma, usamos rayos satélites, típicamente. No es la única manera de detectar radiación gamma. Hay radiación, uno puede también usar la atmósfera entera de detector. Y porque rayos gamas, cuando chocan con la alta atmósfera, ionizan la capa de agua y eso genera una radiación ultravioleta que se puede detectar desde la Tierra. Eso se llama la radiación Cherenkov y se usa para observar, digamos, rayos gamma y de alta energía y rayos cósmicos, pero rayos gamma en el espectro electromagnético. A rayos X hay que mandar satélites o cohetes o globos. En ultravioleta también, el telescopio espacial Hubble y otros más, Copérnico, fueron cruciales para descubrir el universo en ultravioleta. En el óptico, obviamente, podemos ver las estrellas directamente desde la Tierra. En el infrarrojo, la última adición a la serie de las misiones infrarrojas es JWST, por supuesto. Y también podemos hacer observación infrarrojo usando aviones. En el infrarrojo, el radio, bueno, la mejor manera es ir afuera de la atmósfera, pero se puede en algunos pequeños pedazos de la atmósfera hacer desde la Tierra, por ejemplo, usando el observatorio ALMA. Entonces, con todo eso arsenal de detectores, obviamente observamos distintos aspectos de la radiación electromagnética. Y por ejemplo, acá tenemos la galaxia del remolino, Whirlpool Galaxy, en que tenemos bueno, una visión en rayos X, más compacta, en ultravioleta. En el óptico muy bonita, en el infrarrojo se ven más claramente la región de formación estelar. Ustedes pueden ver de que en el radio cambia bastante la morfología de la galaxia. Entonces, vamos a ver, de hecho, que esta radiación está relacionada con la temperatura de los cuerpos que emiten. Hacia el radio se suele observar lo que se llama el universo frío, y hacia alta energía, es decir, rayos X, se ve un universo caliente. Hay excepciones, en el radio también se puede observar algunos fenómenos de alta energía, pero en general esa es la distinción. Esto radio como el universo frío y ultravioleta X, gamma, el universo de alta caliente energía, alta energía. Y bueno, un ejemplo muy taquillero de esta, bueno, de cuán distintas pueden ser las observaciones en distintas longitudes de onda, es obviamente el muy famoso agujero negro en la galaxia M87. Entonces, en este resumen, ustedes pueden ver la imagen óptica acá con el telescopio espacial Hubble, en que se ve esta galaxia elíptica con un núcleo, un chorro que se dispara desde la galaxia, desde el centro de la galaxia, alimentado por un agujero negro, claro. Y a medida que vamos subiendo, bueno, nos vamos acercando al núcleo de la galaxia, acá, por ejemplo, está bueno, perdón, estas son las mismas imágenes de la galaxia, pero no a más pequeña escala angular, sino que es más grande, pero en rayos X, ultravioleta X. Después tenemos los rayos X de más alta energía, con mucho más fina resolución angular, en que vemos el núcleo y la base del chorro. Y si vemos el mismo, no se alcanza a ver la cajita acá, pero y estos son las radiación de cada vez más alta energía hasta rayos gamma. Entonces es el mismo agujero negro emitiendo en rayos gamma por los fenómenos, por ejemplo, de aniquilación, electrón-positrón o simplemente fenómenos de general muy alta energía. Y el otro extremo tenemos en el radio, bueno, está la imagen ALMA en sí, de gran escala, acá,
que muestra algo parecido a la raíz del chorro que se observa en la imagen óptica, pero esta vez en el radio. Y si yo hago un zoom en la región del centro, con distintas longitudes de onda, por ejemplo, esta de acá es a 1 centímetro, ALMA era 1 milímetro, pero puedo ir acercándome cada vez más usando distintas técnicas. Y bueno, la más fina de todas es poder ver lo que está realmente en la raíz de ese chorro, en que se propuso entonces esta imagen del agujero negro. Le muestro esto para relacionar entonces la amplitud del espectro electromagnético, ¿no es cierto? Que iba desde, desde longitud de onda del tamaño de una cancha de fútbol hasta el núcleo atómico. Y en astronomía usamos todo eso para poder interpretar un solo objeto, como por ejemplo el agujero negro en M87. Las técnicas que se usan para, no sé si, no tengo la transparencia para eso. Las técnicas que se usan en cada una de estas distintas longitudes de onda es muy distinta. Es decir, desde contar partículas de alta energía en satélite gamma hasta el diseño más clásico de un telescopio óptico en que tenemos un detector CCD, hasta las observaciones radio interferométricas. Todas estas de acá son, todo lo que está a la izquierda son todas observaciones interferométricas y que son, bueno, muy distintas obviamente en la tecnología que se usa, en su tecnología que el resto, pero al final usan el mismo espectro electromagnético. Ok. Bueno, yo creo que para la primera clase es mejor que quedemos hasta acá. Me acabo de dar cuenta que había alguien en la sala de espera. Disculpa, Paula, no te había visto. Entonces, eso por hoy. El viernes recuerden preparar lo que les pedí sobre la sección 2, lo que viene ahora sobre intensidad específica. El concepto de intensidad específica y sus momentos y el acoplamiento con la materia y todo eso son temas difíciles, probablemente lo más difícil que vamos a ver en el curso. Entonces, ojo, ocupen tiempo entre hoy y mañana para echar un vistazo a esa sección 2 y no llegar así completamente a lo que venga. Eh, eso, prepárenlo para que no les sea tan difícil esa parte de la materia. Ok, entonces si no hay consultas sobre lo que vimos hoy día, vamos a bajar la clase hasta acá. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? ¿El Power que vimos hoy día estará en algún lado como para revisarlo? Sí, es un PDF y está en la página web. Creo que probablemente te conectaste un poquito más tarde del principio, ¿no? Porque lo expliqué al principio. Ah, ya, está en la página web del DASO, ¿no? Sí, revisa, si te invito a volver a ver como lo grabamos, lo puedes volver a ver. Ya, Entonces ahí ya, va a vale. ver mi página web, lo expliqué al principio. Vale, vale, muchas gracias. Ok. Ok, bueno, con eso, chaito, y nos vemos entonces el viernes. Chao, muchas gracias por mantener la cámara encendida y por participar. Todo, profe. Chao.